Acción. Está cargando, os aviso cuando empecemos. Vale. Para luego ponerlo. Coño. Ya estamos. Pues hala. Bienvenidas todas y todos a este ciclo sobre Amazonía y crisis climática. Os agradecemos que estéis todos aquí, tanto los ponentes que están con nosotros, Luis Miguel, Virilio y Nico, tanto los que os estáis sumando ahora en el live de Facebook. Y también agradecer a FAS la posibilidad de compartir este espacio y a todas las rebeldes que han hecho este encuentro posible, porque ha habido mucha gente trabajando detrás de este encuentro. Y nada, por introduciros un poco, el objetivo de esta conversación es dar visibilidad a la problemática que está afectando a la Amazonía en estos momentos y a las poblaciones indígenas que en ella habitan, ¿no? Que si bien ya eran numerosas, pues la crisis de la COVID ha ido de manera drástica sobre estas regiones y lo que vamos a tratar de ver es entender la profundidad de esta problemática, de la situación, gracias a nuestros expertos que nos lo van a poder describir desde la cercanía, desde el profundo conocimiento, tanto ver qué podemos hacer nosotras desde aquí, ¿no? Que es muy importante y necesitamos, hacemos una llamada, ¿no?, a la cooperación y a todas las que nos escucháis. Y bueno, pues para todo esto voy a presentaros a nuestros invitados. En primer lugar, Luis Miguel Domínguez, que es naturalista, director de televisión y figura clave de la conservación de la naturaleza en nuestro país, y que nos ha transmitido su conocimiento a través de múltiples series y documentales de televisión, y muy especialmente uno que dirigió, que se llama Amazonía, Última Llamada, que le permitió vivir durante un año en toda la región y también además ha sido miembro de la junta directiva de Survival International, que es una organización en defensa de los pueblos indígenas. Y bueno, por todo esto es un lujo que estés hoy con nosotras aquí, así que un placer contar con tu conocimiento sobre estas tierras en este foro. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. También tenemos con nosotras a Virgilio Viana, que es director de FAS, Fundación por un Amazonas Sustentable, y uno de los principales expertos del Brasil en silvicultura y en conservación del medio ambiente. También fue secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2003 y 2008 en Brasil, y hoy va a ser nuestra ancla directa con el territorio, desde donde se encuentra ahora mismo en Manaos, en el estado de Amazonas. Bienvenido y muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Y para finalizar tenemos a Nico Romero, que seguro que muchas conocéis ya. Es actor, también coopera activamente con Extinction Rebellion desde que nos conoce, que creo que fue más o menos durante nuestras actividades de la COP25 en Madrid. Y nada, pues se ha sumado desde entonces a muchas de nuestras campañas y coloquios y actividades y acciones, y además me consta que también ha participado en actividades que luchan por la protección de la biodiversidad en otras regiones de
del mundo, como Virunga, ¿no? en el Congo. Sí, Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y por usar también tu plataforma para dar voz a todas estas causas. pues no, gracias a vosotros y a vosotras, porque bueno, tener la oportunidad de... Yo al fin y al cabo represento un poco a la gente que está en casa, que tenemos ganas de saber y interés en todo esto, y entonces es un honor poder estar con estas dos personas, con Virgilio y con Luis Miguel, que nos van a explicar y que nos van a contar. Y bueno, antes de dar paso a la conversación, me gustaría un poco dibujar el contexto global en el que este foro tiene lugar, y que es el de la crisis sanitaria del COVID y todos los estragos que está ocurriendo, pero no hay que olvidar que tenemos un telón de fondo de una crisis de mucha mayor envergadura y cuyos estragos no van a tener parangón con lo que estamos viviendo en estos momentos, y que es la crisis climática y ecológica, y una realidad que por desgracia no está teniendo la importancia en los debates tanto políticos como sociales que están teniendo lugar en el mundo en estos momentos, y que nos lleva advirtiendo la ciencia durante décadas, ¿no? Esto es constatable con las con el continuo aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tanto de CO2 como de metano, el derretimiento de los polos, incluso el permafrost, ¿no? Los hielos milenarios debajo de los cuales se pueden contener, y se está demostrado que contienen millones de bacterias y virus que desconocemos, que podrían ocasionar oleadas de pandemias mundiales, y la consecuente también subida del nivel del mar, que sumergirá bajo el agua muchas de las ciudades que hoy en día habitamos, poniendo en peligro más de 300 millones de personas. Fenómenos meteorológicos extremos que vemos continuamente en televisión, en las noticias, y la gran pérdida de biodiversidad que supone la entrada en la sexta extinción masiva, en la que en los últimos 50 años está comprobado que hemos perdido más del 60% de la biodiversidad del planeta. Y en este contexto de catástrofes interconectadas, es muy importante tener en cuenta el papel estratégico que juega la Amazonía como uno de los lugares donde tenemos las mayores posibilidades de éxito que nos quedan en preservándola, y que sin embargo los acuerdos políticos y los poderes económicos no están atendiendo de la manera que no se está preservando de la manera que es necesario, y que COP tras COP seguimos fracasando en alcanzar acuerdos que nos lleven por una senda segura. Sin embargo, aquí tenemos a nuestros invitados que nos pueden contar que realmente son las comunidades indígenas las que se están ocupando de este cuidado, de esta preservación, y nos gustaría que nos contarais, vosotros que habéis estado que estáis en contacto directo con esta labor que hacen las comunidades indígenas, de cuán valioso y cuán importante es esta protección que ellos otorgan a este tesoro y a esta oportunidad que tenemos de salir victoriosos, si es que aún se puede. Bueno, es más que evidente que las poblaciones amazónicas son los guardianes de la gran biodiversidad, del gran patrimonio natural. Por cierto, recuerdo que en el caso de Brasil, Amazonia es una bioregión realmente habitada por el Homo sapiens. Que nadie imagine una foresta, una selva salvaje, virgen y sin presencia humana. Todo lo contrario, más de 20 millones de personas, de ribereños,
habitan en la selva amazónica brasileña, y eso es, por una parte, un peligro y por otra parte, el gran aliado para la defensa y para la conservación de ese patrimonio natural. Es una gran oportunidad. Pero hay que decir con claridad, por una parte, las comunidades indígenas y los ribereños, la gente que habita en las zonas cercanas al propio río Amazonas y a sus afluentes, esa es una realidad. Esas poblaciones tienen la capacidad de a corto plazo conservar, pero indudablemente precisan de la implicación del gobierno del país, del gobierno de la nación. En el caso de Brasil, vemos que cada vez va siendo más complicado meter en razón a ese gobierno. Las autoridades de la defensa de la naturaleza amazónica están siendo coartadas en lo económico y en lo estratégico, y el propio gobierno considera que Amazonia es un territorio de oportunidades para hacer negocio, oportunidades para la explotación de sus recursos naturales. De manera que estamos en un momento muy, muy delicado y muy importante para Amazonia. Sí, pues esto es evidente. También nos gustaría saber desde FAS cómo se coopera y cómo se ayuda a todas estas poblaciones indígenas y ribereñas a que lleven a cabo su labor de defensa y de posibilidad de habitar sus propios hábitats, ¿no? Bueno, yo quisiera inicialmente felicitar a Extinction Rebellion. Yo creo que el movimiento de ustedes es muy, muy importante, porque hay que tener de hecho una rebelión para hacer como si fuera un cambio radical en el proceso civilizatorio en todo el mundo, ¿no? Acá en la Amazonía, ahí en España y en todas partes. Estamos en un camino totalmente trágico y suicida. Entonces hay que cambiar radicalmente. Entonces felicitaciones a Andrea y también a Nicolás y un gusto estar acá con Luis Miguel. Yo creo que como ustedes han dicho, el tema de la Amazonía es un tema complejo. Hay que mirar a una región muy heterogénea. No la primera cosa es no tener una imagen de un territorio único. Es un territorio del tamaño de la Europa Occidental. Es como salir de España hasta el fin de Finlandia, ¿no? Es enorme. Entonces hay distintos paisajes. Hay como cientos de pueblos indígenas, son como 400 pueblos indígenas, cada cual con también su característica, así que es difícil también hacer como una generalización. Y además de los pueblos indígenas, hay los pueblos que llamamos nosotros poblaciones tradicionales. Luis Miguel ha hablado de ribereños. Además de ribereños tenemos los quilombolas, que son los esclavos africanos que han metidos en el bosque. Hay los extractivistas. Hay los pescadores en la región de la costa, en la región de los ríos. Entonces hay varios grupos de poblaciones tradicionales que en conjunto con los indígenas son los guardianes del bosque. Y nosotros en FAS trabajamos con toda esta gente. Trabajamos de una manera muy directa, como con 581 comunidades de pueblos tradicionales y un número semejante de pueblos indígenas. Y entonces trabajamos muy ahí cerca de la realidad y estamos muy metidos en un apoyo emergencial a los indígenas y los pueblos tradicionales. Y lo que me preocupa personalmente más
es que esta es la realidad más grave de Brasil y quizá una de las más graves del mundo. Porque el colapso, el problema del coronavirus no es solo un problema fisiológico, es un problema de salud pública. Y el sistema de salud pública para estos pueblos es el peor de nuestra sociedad, porque ellos están lejanos, tienen pocos votos, y es muy costoso. Entonces, los gobiernos no han estructurado un sistema de salud pública bueno. Entonces, ellos sufren más que, por ejemplo, el pobre urbano que está en Río o en São Paulo y otras partes. Porque el pobre urbano en media hora, una hora, puede llegar a un hospital. Estos ahí están como a días de viaje. Muchas veces nosotros trabajamos en comunidades que están a 15 días de viaje de Manaus y que están a 4 días de viaje a la ciudad más cerca. Entonces es un otro mundo. Entonces esto es algo que es como un gran desafío hacer llegar. Pero se puede hacer cosas. Y la buena noticia que yo quisiera compartir con ustedes es que hemos logrado constituir una alianza que tiene 86 instituciones trabajando en este tema directamente en acciones prácticas acá en la Amazonía con estos guardianes del bosque. Y se han logrado muchas cosas. Así que el rol de la sociedad civil cada día más yo creo que es importante. No se puede esperar que los gobiernos mejoren, porque los gobiernos son malos de una manera general, varía entre el horrible, el malo y el poquito bueno, pero generalmente están ahí entre el horrible y el malo, desafortunadamente. Hay excepciones, pero en este momento estamos con una situación en Brasil muy, muy difícil con el tema del gobierno y su relación con la deforestación. Estamos además de la crisis del coronavirus, una crisis de deforestación muy, muy seria y una crisis de violencia con los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales también. Yo para decir una cosa, como decía Virgilio, para poner un punto desde la ignorancia absoluta optimista, creo que por ejemplo, que estemos haciendo este encuentro, es una prueba de que a la sociedad, a la gente, le empieza a interesar, tiene un interés por conocer todo esto, por saber qué está pasando. Y creo que eso es un arma muy grande porque rompe este desconocimiento y nos hace entender todo esto como una red. Nos damos cuenta de que es una red y que de nuestros actos, nuestra manera de comportarnos, de consumir, de vivir aquí, afecta directamente a gente que vive en otros lugares, como en el Amazonas, por ejemplo. Y creo que es positivo, porque esto, yo personalmente creo que es el arma más poderosa que tenemos, que es el tener conciencia, tener el conocimiento de que está todo conectado y de que lo que hacemos aquí, de que nosotros, como bien decía Virgilio, tenemos la capacidad y el poder de presionar para que los gobiernos pongan más atención en esto. Y la manera es demostrar que la población tiene interés en esto. Porque hace 4 días, como quien dice, el tema de la ecología era un tema que estaba desaparecido en los debates políticos. No es que ahora sea el tema más importante, pero los políticos, les guste o no, han entendido que a la población les interesa. Y entonces nosotros somos los que hemos conseguido, la gente es la que consigue que estos temas se pongan sobre la mesa. Por eso creo que un encuentro como este es tan positivo, porque es la demostración de que la gente quiere saber, lo que está pasando allí y de qué manera ellos, nosotros todos, desde aquí podemos ayudar. Porque, por ejemplo, hay una cosa que vosotros decís, vosotros desde ahí, pues eso, todo, ayudáis, pero claro, la gente tiene que saber que esto es una ayuda, no es una ayuda en la que la gente que ayuda se está jugando la vida. O sea, estamos hablando de gente que se juega la vida para ayudar a esto. Entonces uno se pregunta por qué razón esto se sabe poco, por qué no está en la información más accesible para la gente, por qué
bueno, y uno intuye que hay muchos, como decías, en los gobiernos, en este caso en Brasil, pues muchos intereses económicos que hacen que no se esté parando. ¿Por qué no paran? O sea, ¿por qué asesinan a los activistas y a la gente de estas comunidades indígenas? ¿Y por qué nadie, ningún gobierno, pone el foco sobre esto y nadie hace nada? ¿Por qué está pasando? Porque es un hecho. Esto es importante también que la gente sepa que creo que lo interesante de este tipo de encuentros es entender que lo que vosotros y vosotras decís son hechos, que vosotros sabéis, conocéis y comprobáis. No es un debate de esto pasa o esto no, porque esto es una cosa que utilizan mucho, me da a mí la sensación, los gobiernos y los políticos, crear debate donde no lo hay. No hay debate. Esto está pasando y eso no es el debate. El debate empieza después, que es por qué, a pesar de lo que está pasando, de la gente que están asesinando allí, como suena, que están asesinando, los gobiernos no toman partido. ¿Por qué no hacen nada? Sí. Es un punto muy importante lo que dice Nico. El tema de comunicación y de involucrar a la gente. Y esto yo creo que Extinction Rebellion tiene un rol muy importante, porque son los jóvenes que tienen que movilizarse más que todo, porque el futuro está más bien en la mano de los jóvenes. Y hay que traer esta realidad para el conocimiento de la sociedad de una manera más fuerte. Yo creo que el gran reto que tenemos es un reto de comunicación, llevar esta agenda a la sociedad global. Y estamos, como tú dijiste, muy, muy conectados. Ustedes en España y nosotros acá en Brasil estamos conectados por la humedad que sale de la Amazonía, el desierto del Sahara, que tiene relación con la lluvia de la Amazonía, que tiene relación con todo, ¿no? Estamos todos conectados y hay que aumentar esta conciencia. Sí, Sí, es eso. Dale, habla. No, es la clave, ¿no? Una de las demandas principales de Extinction Rebellion es que se diga la verdad, ¿no? Y en este papel de comunicar la verdad, que se sepa, como a mí me sorprende mucho, ¿no? Como en todos estos meses que llevamos de pandemia, todos parece que hemos hecho como un cursillo acelerado, algunos incluso un máster en virología, en terminologías que nos permiten conocer cuáles han sido las progresiones de la enfermedad, etcétera. Hemos entendido que había un riesgo real y de que ponía en peligro la vida y si todo esto lo hemos conseguido entender en unos pocos meses, sería mucho más fácil, porque creo que es mucho más fácil de entender en términos físico-químicos lo que le está pasando al planeta, ¿no? Y cómo nos pone en riesgo a todos los seres vivos que lo habitamos. Sería mucho más fácil de entender si dedicáramos incluso menos meses que los que hemos dedicado a comprender qué pasaba en términos sanitarios, a entender qué pasa, ¿no? A qué riesgos estamos corriendo y desde ahí activar la acción, de pasar a la acción, que es lo que reivindica Extinction Rebellion. Hay que conocer la verdad para pasar a la acción y colectivamente organizarnos, entendernos como ecosistema y a través de la cooperación entender que necesitamos una acción coordinada a nivel mundial que paralice todo esto, porque no podemos seguir depositando la confianza en gobiernos que llevan desde los años 70, que se conoce claramente, ¿no? Como muy a ciencia cierta lo que pasa, fracasando en ningún intento, porque no hay voluntad, eso está claro. Claro, no es un fracaso porque cosas. es que no es un fracaso porque claro. no lo están intentando. Eso es lo que a mí que entiendo que hay una intención, hay una serie de intereses económicos o de lo que sea por parte de ciertos gobiernos o de todos los gobiernos, de que esto no llegue a la población, porque ellos, o que no llegue de una manera masiva, porque ellos entienden que eso efectivamente es el arma que puede desmontar todo su chiringuito al final, que la gente sepa de verdad lo que está pasando. En el caso de Amazonia, Virgilio, yo quería hacerte un planteamiento. Mira, la primera arma que ha enarbolado Bolsonaro es el arma del nacionalismo. Amazonia es de Brasil
que nadie se meta aquí, que nadie venga a pensar soluciones. Amazonia es parte de Brasil y en este sentido nadie debe tocarla. Y yo pienso inmediatamente, Virgilio, cuando escucho a Bolsonaro hablar así, ¿qué ocurrió con la Antártida? ¿Qué pasó a nivel planetario con un territorio como el territorio antártico? Que hubo un plan global, un plan internacional para denominar a ese territorio sagrado, que nadie lo tocara, el Tratado Antártico, cosa que era fundamental hacer si no queríamos perder la Antártida. Y yo pienso si no sería bueno un planteamiento así para Amazonia, un planteamiento más allá de los países que la conforman, un planteamiento global, terráqueo. Sí, yo creo que este es un tema bien complejo y yo creo que hay que reconocer dos cosas. Hay una dimensión del rol de los países amazónicos, que son 9 países, y cada cual tiene su territorio, hay las ciudades, además de los indígenas, hay los pueblos urbanos. Claro. Es importante comprender que el 80% de la población de la Amazonía está en ciudades. Entonces hay un universo de poblaciones urbanas. Entonces yo creo que el tema quizá no sea de contestar la soberanía de los países, es más bien comprender cuál es el rol de los otros países en ayudar a un estilo de desarrollo de la Amazonía que sea sostenible. Claro. Entonces yo creo que hay un concepto muy importante que es el concepto de servicios ecosistémicos. La Amazonía juega un papel muy importante como si fuera una fuente de servicios Evidente. para el planeta. Pero el tema es que nadie reconoce el valor de este servicio. Entonces yo defiendo un flujo financiero de los países desarrollados para compensar estos servicios ecosistémicos y Correcto. que puedan disminuir la desigualdad que existe entre países y dentro de los países en nuestra sociedad. Correcto. Entonces yo creo que esto sería una de las maneras de no contestar la soberanía y no el ejemplo de Antártida a lo mejor no sería factible. Sería más bien pensar cómo tenemos un grande fondo para apoyar a la defensa de los territorios indígenas, de las poblaciones tradicionales, para estimular la economía verde. Sí, sí. Y esto puede ser de gobiernos o de ciudadanos. Hay también un poder de la sociedad de hacer donaciones. En este momento ahora nosotros estamos como una plataforma de donaciones de personas individuales, que es una manera. Y hay que presionar a los países para que también hagan más. Noruega ha tenido un rol muy importante, Alemania, en la historia de la Amazonía. Yo creo que todos los países europeos deberían hacer un poco más de este compromiso con la conservación de la Amazonía, porque al fin del día costa plata. Hacer la conservación Sí. costa plata. Proteger a los indígenas costa plata. Porque ¿cuántas comunidades, ahora con todo esto del coronavirus, por ejemplo, cuántas comunidades se han visto afectadas por esto? ¿Y de qué manera lo están intentando combatir con las armas que tienen, claro? En el Amazonas hay como 6.000 comunidades y la única diferencia es cuando el virus llega. Hay algunas que ya llegó y otras están en camino. Bueno, va a llegar a todas, ¿no? Yo en este fin de semana, yo estuve en una comunidad acá en el Río Negro donde no había llegado, pero como 10 minutos había una comunidad que estaba con 100% de personas. Entonces, más bien una cuestión de tiempo.
Claro. Y todos los municipios del Amazonas, todos en este momento, tienen el coronavirus, el 100%. ¿Y qué puede hacer FAS ahora mismo? ¿Qué está intentando hacer para ayudarles? Para que la gente sepa como en acción qué es lo que hacéis, qué es lo que... Ahí, Nico, empezamos primero con el tema de comunicación. Al contrario de nosotros que estamos en las ciudades y hay un montón de información, quizá una overdosis de información, para ellos es al revés. Entonces, muchas veces no hay energía, y si no hay energía no hay televisión, no hay internet, no hay, Claro. y entonces no hay comunicación. Entonces, la primera cosa es campaña por radio y por todos los medios sobre el tema de cómo manejar la crisis, el uso de máscaras y todo esto, ¿no? El tema de aislamiento social y tal. El segundo tema, que estamos muy involucrados y hay una campaña de donaciones para esto, es hacer atención de salud por la internet, que llamamos nosotros de telemedicina o telesalud. Y esto es algo que a mí me parece una de las soluciones más importantes, es capacitar a los agentes comunitarios de salud, que cada pequeño pueblito tiene un agente comunitario. Y entonces lo que estamos haciendo es una capacitación por WhatsApp o por distintos medios, o pequeñas grabaciones en tablets y tal, para que ellos sepan cómo manejar el coronavirus. Y apoyar esto con médicos por internet. Entonces estamos ahora trabajando en la instalación de 100 puntos de telesalud en las tierras indígenas y áreas de poblaciones tradicionales. En conjunto con esto, formación de agentes y una pequeña farmacia. Y después un poco de gasolina, de nafta, para transporte de emergencia, porque muchas veces hay una emergencia y la gente no tiene la gasolina. Claro. Y por ahí van. Y hay además el tema de un equipamiento muy importante, muy sencillo, que es el oxímetro, que uno puede poner en la mano y es muy fácil, Sí, es verdad, muy barato, y es muy valioso. Claro. Sí, son cosas que aquí son muy normales, que tú vas al... Virgilio, Sí, yo creo que en el caso de Brasil especialmente hay que comentar la gran virtud de Brasil en materia indígena, y es el aporte de pueblos isolados, poblaciones aisladas de indígenas que ni tan siquiera sabemos cómo se llaman, no sabemos ni la lengua que hablan, pero existen, pero están. Son los pueblos más originarios que hay. En los 9 estados amazónicos existen poblaciones isoladas, pero especialmente en Brasil, en el Valle do Javari, por ejemplo, y en tantos y tantos sitios. Ahí sí que el coronavirus hace un desastre único, y es que acaba con pueblos enteros, con culturas enteras, antes de que las conozcamos y reconozcamos. O sea que hay diferentes niveles de contacto. Están los pueblos indígenas que ya han entrado de algún modo en el sistema de salud y que tienen la capacidad de entrar en contacto con nuestro mundo, y hay pueblos que todavía no entraron en contacto jamás, y en cambio ya el coronavirus va a poder extinguir a muchos de esos povos. A mí me parece uno de los temas que debe hacer temblar a la ONU y a tantas y tantas organizaciones internacionales, el tema de los pueblos isolados. Me parece el gran tema. Sí, Sí, es un porque tema son de muy las pocas... importante. Es solo un comentario sobre el tema de Sí. los pueblos aislados. Esto es un tema muy serio, lo que tú has mencionado, Luis. Y
hay que solo añadir una cosa. Además de tener una vulnerabilidad mayor desde el punto de vista de salud, porque las enfermedades tienen un impacto distinto por el hecho que ellos no tienen la misma historia que los otros grupos sociales desde el punto de vista de la historia de las enfermedades. Pero hay un otro componente muy importante, que toda la cultura, el conocimiento es oral. Es distinto de nosotros urbanos porque una parte de lo que sabemos está en los libros o la internet, pero ellos no. Es un viejo que conoce todas las plantas medicinales y se muere. Y esos abuelos muere el bien. conocimiento. Claro. Además de la tragedia de una pérdida de una vida, Claro, hay la pérdida de la totalmente. cultura. Entonces, esto Totalmente. es muy, muy grave. Sí, sí. Totalmente. Son de las pocas personas en el mundo que aún saben, ¿no?, vivir de otra manera, fuera de un modelo industrial, extractivista, globalizado, y que tienen conocimientos que son muy necesarios recuperar si queremos realmente llegar a transitar hacia otras maneras de coexistir, ¿no?, en este mundo. Me gustaría haceros una pregunta que creo que es bastante importante, también teniendo en cuenta el tema de las pandemias, que por un lado, aunque estas poblaciones están más desligadas de la civilización y por tanto quizá con una menor exposición a un contagio, a pesar de eso son más vulnerables, pero también quería que, desarrolléis un poco cuál es el papel que tiene la violencia. ¿Se me ha oído? ¿Se me ha oído? Yo no te he ¿No? oído bien. ¿Cuál No, es se el entrecortó. papel de qué, Andrea? Perdón, ¿se oye? De la biodiversidad Vale, vale, correcto. En con la respecto. prevención de las pandemias, entiendo, ¿no? Sí, Claro. Sí, bueno, el papel de la biodiversidad es fundamental. Como es fundamental, Andrea, que reconozcamos que esta crisis no es sanitaria ni económica solamente, es una crisis ecológica. Hay que saber con claridad que la biodiversidad ejerce una suerte de barrera, nos protege, nos acompaña y nos protege. Hay hay un axioma, hay una palabra que se llama dilución. Es una palabra que los ecólogos del siglo XX ya acuñaron, el principio de dilución, que quiere decir que cuando un virus aparece, por cierto, un virus que está en los ecosistemas, un virus que no es algo extraterrestre, que es un bichito que pertenece a nuestro mundo. Cuando a través de una zoonosis ese virus tiene que viajar en dirección al humano, la biodiversidad hace el papel de escolta, nos protege, y ese principio de dilución lo hemos roto, y lo hemos roto porque tenemos los ecosistemas deteriorados y tenemos la biodiversidad contra cuerdas. En estos momentos llevamos a la extinción a cerca de 1 millón de especies a la extinción. Somos, el Homo sapiens, un ser insoportable, y por eso muchos sabíamos que iba a llegar una pandemia. No sabíamos cuál, pero es evidente que con los incendios forestales, con el mar lleno de plásticos, con las forestas sin biodiversidad, nos estábamos poniendo en riesgo. O sea que lo primero que hay que hacer es reconstruir este planeta
desde el punto de vista de la biodiversidad y de los ecosistemas. Eso es lo primero de todo. Y luego ya veremos qué tipo de soluciones sanitarias se nos ocurren por el camino, pero evidentemente es fundamental tener en cuenta la parte ecológica de esta crisis, que la tiene y muy grande. La selva en la que vive mi querido amigo Virgilio es una selva perfecta en la medida en que es biodiversa. En la medida en que hay biodiversidad, esa maquinaria es perfecta. Cuando pierde biodiversidad, de nada serviría el color verde de las hojas que tiene Virgilio alrededor. Lo más importante es que la naturaleza se muestre con toda su variedad y su diversidad. Y eso es algo que no hemos acabado de aprender. Los bosques europeos, por ejemplo, tienen muy poco de biodiversidad. En ocasiones son simples monocultivos, sin más. Y hemos deteriorado todos nuestros ecosistemas de manera vergonzosa, totalmente. Claro, y esto Y- supongo que provoca, claro, o sea, es lo que dices, no hay mucha conciencia de esto y todo lo que se hace es como obviando esto, como cortoplacista, decir, bueno, aquí hay un virus, Sí, pues vamos a curarnos de este virus, sin claro, entender, sin pensar en una cosa a largo plazo, es decir, es que la solución no está, como bien has dicho, que parece, se ha colocado al virus como si fuera una especie de extraterrestre, de un enemigo que ha venido a matarnos, y es justo lo que has dicho, es un organismo que pertenece al planeta y está que claro. y nos ha atacado es porque nosotros hemos eliminado la barrera que organiza todo esto y que lo coloca en un equilibrio, pero se ha colocado Está como si el virus claro. fuera una especie de ser maligno que viene No, y atendemos a, vamos a acabar con este virus y es una manera, es como la prueba de no estamos entendiendo. No es claro, acabar con el virus, es cuidar el equilibrio que nos protege de este y de muchos otros virus. Quiero decir que nos... claro. En nuestro país, en España, hay una gran sensación de problema con el confinamiento, con las muertes, con todos los daños colaterales que ha conllevado la COVID-19. Pero en cambio, nadie se plantea que de aquí a unas semanas España entera va a arder de norte a sur, va a haber incendios forestales un año más sin parar. Nadie se plantea eso. Y a mí me da pavor, me da miedo vivir en un sitio así, donde los incendios forestales ya parece que son plagas bíblicas, parece que nos toca, parece que llegan. Sí, Bueno, se ha no aceptado, es tan es, fácil. Claro, se claro, acaban aceptando este tipo de lacras anuales y así cada año y un año tras otro, cada año perdiendo biodiversidad y perdiendo especies y espacios. Es una claro, auténtica vergüenza. Sí, claro, y luego hay yo como un creo que una discurso, cosa que sería importante eh, aprender de la crisis del coronavirus es que nosotros somos vulnerables. El progreso económico ha creado una falsa sensación de seguridad. Si usted tiene un poco de plata, una casa, un carro, está tranquilo. Y la respuesta del coronavirus es que no. Hay Claro, algo que viene más de afuera. Y, y hay una otra vulnerabilidad, Luis Miguel ha planteado muy bien, que es el tema de la extinción de la biodiversidad. Con esto nosotros tenemos dos crisis que no necesita ser un brujo, al contrario, ni tampoco un cientista para, para ver el obvio, que tenemos una crisis del clima y la sí, crisis de la degradación ambiental en todo el planeta. Entonces, esto hay que parar. Es muy sencillo. Esto hay que parar. Entonces, yo totalmente. creo que deberíamos aprovechar este sentimiento de vulnerabilidad de las personas para comunicar la urgencia de cambios profundos en la economía,
en los hábitos de consumo de nuestras sociedades. Y sobre el tema de la biodiversidad, yo quisiera solo añadir algo muy importante para el tema del coronavirus acá en la Amazonía. Es que muchas de las comunidades indígenas están manejando los casos de coronavirus con fitoterápicos, con hierbas medicinales. Y esto es parte de la biodiversidad amazónica, las plantas medicinales. Y yo creo que deberíamos hacer como una gran alianza global para valorizar y utilizar el conocimiento etnofarmacológico de los Claro, pueblos indígenas. Y hacer esto de una manera ética para que ellos puedan recibir por estos conocimientos y para que se pueda transformar esto en mejoría de las oportunidades de salud y educación de todos, ¿no? Porque esto es un componente de la biodiversidad esencial en este contexto que hablamos. correcto, Ya Virgilio. han salido como muchas maneras en las que desde cualquier parte del mundo, ¿no?, se puede colaborar y contribuir a la preservación no solo de la biodiversidad que existe en la Amazonía, sino de todo el mundo. Pero nos gustaría saber si de manera muy concreta y muy inmediata, cómo podemos colaborar con toda esta región, con todas las actividades que están involucradas y comprometidas en la preservación de esta joya de la naturaleza. Yo creo una manera muy sencilla es por intermedio de donaciones. Entonces, si alguien quiere hacer donaciones a una plataforma, pueden ir a nuestro sitio electrónico, Fundação Amazonas Sustentable, en portugués, Fundação Amazonas Sustentável, y ahí pueden hacer donaciones. Y la otra manera es hacer lo que Extinction Rebellion está haciendo. Dar publicidad, hacer manifestaciones, hacer presión en los gobiernos, hacer presión en las empresas para que no compren productos de deforestación. Y esto es algo muy importante, hacer presión en que tengan impacto económico. Yo creo que esto es un rol muy importante de los jóvenes para presionar a cambios en los negocios. Hay que presionar a los gobiernos de un lado, pero hay que presionar también a las grandes empresas. Yo estaba mirando hoy un periódico acá en Brasil diciendo que presidentes de 38 grandes empresas van a hablar con el gobierno federal, con el vicepresidente de Brasil, para que ellos cambien la política de deforestación en la Amazonía. Entonces, esto tiene un rol. Entonces, muchas veces es una presión indirecta en las empresas que hacen que las empresas puedan hacer una presión política. Entonces, yo creo que esto es un otro camino. Y una pregunta, y esta presión, si alguien, me lo pregunto, o alguien que esté en casa viéndolo, dice, vale, yo quiero presionar a estas empresas. Mi manera de presionar a estas empresas, ¿cuál es? En la manera de en tu consumo. Hay distintas maneras. Sí, hay distintas obviamente de maneras lo de que hacer es. esta presión. Sí, yo creo que hay muchas que están funcionando. Por ejemplo, hay cadenas de supermercados que están diciendo que no van a comprar carne de áreas que vienen de deforestación. O pollo que viene de soya que viene de áreas de deforestación. Entonces, la presión en supermercados es una estrategia.
La otra presión sobre los fondos de inversiones ha tenido un gran impacto político en Brasil. El hecho que un grupo grande de inversionistas que tiene como 2 trillones, 2 trillones de dólares, es algo que yo no sé lo que es esto, no me imagino, pero es mucho, ha dicho que no va a invertir en Brasil si sigue la política de deforestación. Y esto ha tenido un impacto no en el Ministerio de Medio Ambiente, pero sino en el Ministerio de Economía. Y entonces cambia el juego. ¿Y quiénes son los dueños de los fondos? Son personas o son fondos de pensionistas. Entonces hay que tener una estrategia muy inteligente de presionar a los negocios, además de los gobiernos, para hacer estos cambios de políticas empresariales. Y al fin del todo están los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos van a decir, bueno, vamos a hacer un boicot a los supermercados tal, porque este supermercado es corresponsable por la deforestación. Entonces, bueno, esto es una manera. Y hacer también el opuesto. Vamos Claro. a enfatizar la compra responsable. El supermercado B compra productos orgánicos, productos de fair trade, de pueblos indígenas que hacen un comercio justo. Entonces vamos a empujar, a favorecer estos negocios que son responsables. Yo creo que el ciudadano tiene un rol muy importante en influenciar a los mercados. Sí, Genial. desde Extinction Rebellion la estrategia principal es esta, ¿no? La visibilización en el espacio público a través de acciones de desobediencia civil estrictamente pacífica, pero que evidencien los escenarios públicos y en los foros en los que hay visibilidad, ¿no? Y que señale a cuáles son las empresas, las políticas que están actuando en contra de la preservación de la posibilidad de vida de las futuras generaciones, incluso de las que hoy en día ya estamos aquí. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, porque nos han hecho algunas preguntas a través de Facebook Live, pues queríamos cerrar un poco, ¿no? Como con esta llamada desde Extinction Rebellion a la acción, a la organización ciudadana y a que cumple un papel estratégico a la hora de luchar por la justicia social y por un futuro justo, al fin y al cabo. Y espero que no se me corte la conexión porque me estoy quedando un poco sin batería, así que voy a dar paso ya a las preguntas que nos han hecho. A ver que las tengo aquí. En primer lugar, Miguel Díaz Carro nos pregunta, ¿con los ribereños existe algún tipo de protección legal de sus territorios y costumbres? Entiendo que va destinado a Virgilio, pero bueno, abro la pregunta. Sí, yo voy a responder bien cortito, así que puede ser más número de preguntas. La respuesta es que sí, hay 2 modalidades de áreas protegidas. Una se llama reserva extractivista y otra reserva de desarrollo sustentable. Y son como si fueran parques nacionales, pero parques con gente, con personas. Es un área protegida para la naturaleza, pero también con poblaciones tradicionales. Cuando yo estuve como secretario de Medio Ambiente acá, yo tuve la oportunidad de crear 12 millones de hectáreas del Estado de áreas protegidas. Ahora tiene 19, pero yo he logrado crear 12 de las 19 millones de hectáreas de áreas protegidas con esta característica.
Y este tiene no solo un vantaje ambiental, pero también un vantaje social para proteger a esta gente contra la violencia de especulación de la tierra. Ujú. Pues esperemos que haya quedado respondida la pregunta. Y nos llega una pregunta de Jorge Contreras que dice, buenas, tendría una pregunta para Virgilio Viana. He visto que Coca-Cola forma parte de uno de los financiadores de FAS. ¿Y cómo puede esto guardar coherencia siendo Coca-Cola una de las multinacionales que más impacto ambiental tiene en el mundo? ¿Y qué política de financiación tiene FAS? Y muchas gracias por todo. Un abrazo. Esto. Bueno, una buena pregunta. Esto fue una gran discusión que tuvimos y Ajá. la conclusión que llegamos es que tenemos que utilizar un poco de las contradicciones del mundo. Y si Coca-Cola por un lado tiene un lado malo, ellos por otro lado tienen un trabajo muy grande en el tema del agua, de jugos, no solo de refrigerios. Y entonces ellos tienen un trabajo con el tema de frutas, jugos naturales, que es bueno. Entonces, y ellos están tratando, hemos preguntado mucho a ellos de esto, de cambiar sus posiciones. Y entonces, por esto hemos aprobado los aportes que han hecho. Pero tenemos muchas otras compañías que no hemos aceptado. Hay compañías que trabajan con agrotóxicos que tenemos una política que ha prohibido internamente de hacer cooperación con ellos. Y después también con frigoríficos que hacen producción de carne en áreas de deforestación en la Amazonía, también tenemos una restricción. Así que tenemos mucho cuidado en cómo manejar estos fondos. Pero en algunos momentos trabajamos con empresas que tienen un lado controverso. Y la manera que vemos a esto, como dije, es viendo cómo se puede también influenciar un poco estas empresas con el diálogo, porque al fin del día yo creo que no vamos a lograr los cambios si no cambiamos las grandes empresas. Tenemos que cambiar las grandes empresas, porque ellas tienen un rol que es demasiadamente importante. Entonces tenemos que traer estas empresas también para una agenda positiva, como los inversionistas, los bancos. Los bancos son parte del problema, pero tienen que ser parte de la solución también. Tienen que hacer inversiones en temas de economía verde, por ejemplo. Entonces, esto es un poco la manera de pensar, ¿no? Pues muchas gracias por la aclaración, bastante instructiva. Y nos llega otra pregunta de Noemí Barrientos, desde Buenos Aires, Argentina. Nos pregunta si hay alguna iniciativa global que podamos apoyar para proteger a los pueblos indígenas del Amazonas. Hay Bueno, una organización que es muy cercana de nosotros y que yo creo que es excelente, que se llama COICA. Es la Confederación de las Organizaciones Indígenas de la sí, Cuenca Amazónica. sí. Ellos están basados en Ecuador. Ellos representan las organizaciones indígenas de los 9 países amazónicos. Y es una organización pequeña, pero tiene un mandato y una importancia muy grande. Además, COICA está a frente de una gran alianza global de pueblos indígenas de África y Asia, y bueno, de todo el mundo. Y entonces ellos tienen también un rol importante en el nivel global. Es fácil encontrar a COICA por la internet. Igualmente lo Y yo apuntamos para compartirlo. diría también Survival International. Survival
Se escribe Ya. Survival International. Tienen diferentes campañas, muchas de ellas relacionadas con los pueblos indígenas amazónicos. Y yo creo que es interesante que miréis su web y que naveguéis por ahí. Ya veréis. Excelente, de acuerdo. Survivor International es excelente, muy positivo. Pues muchas gracias. Y Miguel Díaz Carro nos pregunta si ese flujo financiero para conservar el Amazonas no puede dar lugar a expulsión de indígenas y acaparamiento de tierras, como sucedió en Indonesia con los esquemas REDD, REDD. Yo esto no lo conozco, pero... RDD quiere decir reducción de emisiones por deforestación y degradación ambiental. Ujú, Es un mecanismo que ha tenido algunos sucesos y otros problemas. Entonces es como si fuera un poco mixto. Hay sitios donde ha sido un problema y hay sitios donde ha sido bueno. Es un poco depende de la manera como se lo hace. Y yo creo que inversiones son muy importantes para enfrentar el tema de las desigualdades. La pregunta no es si necesitamos inversiones, es qué tipo de inversión. Y, por ejemplo, hay el pueblo Shuar de Perú y Ecuador, los indígenas, que están haciendo producción de chocolate orgánico, fair trade, todo esto. Ellos necesitan inversión ujú, para mejorar la producción y todo esto. Hay un montón de oportunidades de negocios. Yo quisiera también decir para ustedes de Extinction Rebellion que una otra manera de colaborar es apoyar a negocios de pueblos indígenas y poblaciones tradicionales de distintas maneras. Por ejemplo, yo estoy diciendo de este ejemplo que de hermanos ahí de Ecuador y de Perú que hacen la producción de chocolate, pero necesitan más mercados, necesitan más inversionistas. Entonces, jóvenes ujú. de Extinction Rebellion a lo mejor podrían ayudar estos pequeños negocios de pueblos indígenas de la Amazonía. Es una otra manera. Entonces, la respuesta es que sí necesitamos de inversión, pero inversiones buenas. Sí, no sé si me había parecido, Luis Miguel, ¿querías decir algo o paso a la No, siguiente pregunta? Ah, no, vale, con respecto a esto, nada, perfecto, no, vale. Y gracias. ya la última pregunta que nos ha llegado es de Julia Suárez García, que nos pregunta cómo está el asunto de la minería en la Amazonia. Hay dos tipos de minería. Hay la minería formal e informal. La minería informal es lo que llamamos nosotros de garimpo, principalmente del oro. Y esto Ujú, es de una manera general una tragedia. La producción tiene un impacto ambiental enorme y un impacto social sobre pueblos indígenas también malísimo. Entonces, la producción de oro, de una manera general, es un problema y es un problema que ocurre en toda la Amazonía, en distintas intensidades, pero de una manera general está por toda parte. Hay después el tema de la gran minería formal. Esta varía. Hay cosas muy malas y cosas medianas y quizá alguna u otra como excepción que sea buena. Entonces, hay que empujar también las grandes empresas que hacen la gran minería para mejorar sus padrones de producción. De una manera general, ellos son mejores que la pequeña minería, que tienen más controles sociales, más controles ambientales, pero hay que recordar que tuvimos tragedias
recientes de la gran minería Vale, que ha tenido 2 terribles accidentes, no en la Amazonía, pero en el sur de Brasil, en Mariana y Brumadinho, que son 2 pequeñas ciudades que han destruido totalmente el río, no totalmente, pero un impacto fuertísimo en el río Doce, que es un río importante en el sur de Brasil. Así que las grandes minerías tienen que mejorar sus controles de una manera general. Y hay que recordar que en estos momentos Brasil ha abierto la puerta, su gobierno, a la explotación minera como hacía años que no ocurría. Los garimpeiros y el garimpo eran una cuestión de los años 70, que fue realmente la gran amenaza para la Amazonia. Porque hay que recordar que la amalgama del oro se hace con mercurio y el mercurio acaba en los ríos. De los ríos pasa a los peces y de los peces a las personas. Y hay que decir que hoy el garimpo ha vuelto a la selva amazónica brasilera, porque la política populista actual dice, aquí está la selva para todo el mundo, vengan aquí, vengan que aquí hay trabajo para todas las personas. Aquí hay recursos madereros, recursos mineros para todo el mundo. Y este es el gran drama, la falta de responsabilidad del Estado brasilero con respecto a su patrimonio natural, amputando con recortes económicos a entidades de defensa de la naturaleza, pero no ONGs, sino organismos del gobierno, como era el caso del IBAMA. Bueno, pues el gobierno de Bolsonaro lo que ha hecho ha sido recortar económicamente a estos organismos. Y los garimpeiros se están volviendo a Amazonia, claro, claro que sí. Sí, esto es Pues muy importante lo que dije, Luis Miguel, y yo quisiera solo añadir algo relevante, que el gobierno está caminando en esta dirección, que es malísima, pero tuvimos recién una decisión de los jueces hace como 2 días, haciendo un enfrentamiento con el gobierno federal. Entonces hay un momento interesante de presión, de tensión entre el judiciario y el ejecutivo. Y de una cierta manera, las instituciones están disminuyendo, lo que sería un problema enorme. El Congreso Nacional también de Brasil ha tenido un rol importante de frenar algunas medidas del gobierno federal. Entonces, un otro tema importante que yo diría para Extinction Rebellion es la defensa de la democracia. Es muy importante los mecanismos de balances y el rol del poder judiciario y del Congreso para frenar ímpetus de gobierno que son un poco locos, como el caso de Brasil, o muy locos. Justo a colación de lo que estáis comentando, nos había llegado una última pregunta que más o menos se ha respondido, pero la formulo por si queréis añadir algo más. Antonio García nos pregunta cómo un presidente de un país puede tener el poder de decidir calcinar el Amazonas y que la justicia brasileña y la mundial no lo condene y lo destituya. Sí. Quizá No, tendría... en este momento hay una tensión muy fuerte en la Suprema Corte de Brasil y el presidente, porque la Suprema Corte está poniendo límites. Entonces, también hablando de Extinction Rebellion, yo creo que apoyar a la Suprema Corte en el caso actual es importante. Entonces, no solamente hacer la denuncia del problema, pero también apoyar tácticamente a lo que está de alguna manera positivo. Entonces, yo estaba hablando de los buenos supermercados, de las buenas tiendas, de los buenos jueces. Hay jueces,
hay una institución muy importante en el caso de Brasil que es el Ministerio Público, que tiene un rol muy importante en frenar. Ahora ellos han hecho recién, hace como una semana, una manifestación solicitando que el ministro de Medio Ambiente salga del gobierno. Ujú. Y esto tiene un impacto formal porque ellos tienen un poder. Entonces, estas instituciones tienen que apoyar. Es muy importante apoyar al Ministerio Público Federal, al Ministerio Público de los estados que existen en nuestra estructura institucional. Ujú. Pues hasta aquí han sido las preguntas. Ha sido una conversación maravillosa. Creo que hemos aprendido muchísimo y hemos entrado a conocer un territorio que para muchos, y en esto me incluyo, muchos de los datos que aquí se han comunicado era desconocido y es una oportunidad increíble haberlo descubierto de la mano de todos vosotros. Y para cerrar esta conversación, os pediría como una reflexión o algún comentario final como muy cortito. Si quieres, Nico, que llevas mucho tiempo sin decirnos nada, empiezas tú y ya nos despedimos. Bueno, es que es un placer poder escucharles por lo que dices, porque uno tiene interés y quiere saber, y entonces poder recibir toda esta información de la gente que sabe, pues es un honor. Yo, como siempre, yo recalco lo que decían tanto Luis Miguel como Virgilio, la importancia de que tomemos responsabilidad sobre la información que recibimos. Es decir, que nos informemos de manera activa, porque en este momento, paradójicamente, con Internet y con todo, la información es tan enorme que lo verídico y el bull y todo está todo mezclado. Entonces creo que es importante eso, pues cosas como esta charla, que ayudan a que nos informemos bien, que sepamos, que tengamos datos, y ese es el primer paso, es el primer arma que tenemos para a partir de ahí tomar decisiones. En cuanto a la manera de presionar a estas grandes empresas, en cuanto a la manera de presionar a los gobiernos, en cuanto a la manera de consumir que provoque esta presión de decidir esta empresa sí, esta empresa no, esta marca sí, esta marca no. Para todo eso, lo importante es eso, es preocuparse de cuál es de dónde nos viene la información y qué información recibimos. Y por eso yo desde aquí, y ya me callo, quiero darle mucho las gracias a Luis Miguel y a Virgilio, porque para mí ha sido revelador, de verdad, todo esto. Creo que siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay más, siempre hay más. O sea que gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Yo quisiera también agradecer a ustedes. Yo también he aprendido con las preguntas, con los cuestionamientos y con Luis Miguel, que tiene un conocimiento también muy rico de la Amazonía como artista y cineasta y documentalista. Entonces yo quisiera terminar con una invitación para que vengan a conocer la Amazonía, no solo a los problemas, pero también a las soluciones. Hay un cartoon de Mafalda que me encanta. Mafalda mira al mundo un poco preocupada y dice, bueno, hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué habremos de hacer? Entonces yo creo que tenemos que aumentar el número de solucionólogos. Entonces vamos a ver también cómo a mejorar. No es importante denunciar el problema, pero vamos a tratar de encontrar soluciones. Entonces yo quisiera invitar a todos ustedes, a Luis Miguel, para venir a hacer una otra película acá en la Amazonía. Acá estamos, tenemos un interés grande de colaborar, y a ustedes que son del Extinction Rebellion, involucrar a los jóvenes de Manaus, y a Nico también, que venga acá y conozca. Yo me voy mañana, como me lo digas dos veces, me voy mañana. En cuanto me dejen salir de aquí. Está muy bien. Perfecto. Muchas gracias, que le vaya muy bien a todos. Sí, correcto. Yo solamente Luis Miguel. quisiera reivindicar el papel de Amazonia
no como pulmón del mundo, que eso es poca cosa, sino como sala de máquinas del mundo, que creo que es un poquito más. Hay que decir que, digamos, Amazonia tiene una gran importancia en procesos muy sutiles, muy complejos y fundamentales de todo el planeta, en materia climática y en otras materias. Seguramente muchas de las nubes que están pasando por encima de la cabeza de Andrea se han fabricado en Amazonia, ¿vale? Entonces, cuando decimos que es el pulmón del mundo, estamos diciendo poca cosa. Yo quisiera, Luis Miguel, añadir que podemos llamar del corazón del mundo, porque el corazón manda el agua, el sangre, y el agua de la vida va por la lluvia. Y la Amazonía tiene un rol de empujar a la humedad para todo el planeta. Entonces, como si fuera un corazón del planeta. Por supuesto, sin duda alguna. Y me apunto a Mafalda, me apunto al planteamiento de Mafalda, que me parece maravilloso. Sí. Pues a ver si juntos podemos configurar esas redes que sean los cerebros de este corazón que es el Amazonas, y os invitamos a uniros a Extinction Rebellion. Nos posicionamos de la parte de los solucionólogos y os invitamos a uniros a todos los demás también. Correcto. Y nada, nos despedimos también de todas las personas que se han unido al live y muchas gracias por este momento de compartir.